Voy suelto, mi ganga viene alumbrando, ¿cómo es? Voy suelto, pero viene alumbrando, ¿cómo es? El lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando, el lucero viene alumbrando. Salam aleikum, aleikum salam, mi nombre es el Tata José Ramos. El tema en la madrugada de hoy es la evangelización católica en el Congo. Hay que establecer unas fechas que son importantes para poder entender lo que yo voy a hablar sobre evangelización cristiana en el Congo. ¿A qué viene ese tema? Ese tema viene porque algunos tatas están alegando que los negritos congos que vinieron a Cuba, los esclavos que fueron esclavizados y traídos a la isla de Cuba, no tenían ningún tipo de influencia del catolicismo. Lamentablemente, tengo que aclarar ese punto porque están diciendo cosas que no son correctas. Vamos a empezar por el primer dato del descubrimiento de Cuba, que fue el 27 de octubre del 1492. Vamos a empezar por ahí. 1492 se descubre la isla de Cuba por Cristóbal Colón. Es interesante que antes, escuche esto, que antes que Cristóbal Colón llegara a la isla de Cuba, ya había misioneros católicos portugueses en mayo del 1491 en la región del Congo. Y estos misioneros llegaron a muchas tribus de la región del Congo. Incluso bautizaron al rey Congo en Singa, en Kubu. Lo bautizaron. ¿Por qué los misioneros? Es una cosa bien importante que quiero traer en el contexto. ¿Por qué los misioneros católicos no bautizaban en sus comienzos de su proceso de evangelización a todo el mundo? Ellos sabían que en las tribus del Congo, específicamente, ellos tenían que identificar quién era el rey o el líder de esas tribus en el Congo. Y entonces para ellos, son tácticas que utilizaban los misioneros en territorio que de infieles, como ellos le llamaban. O sea, si yo voy a la mata, como dicen aquí en Puerto Rico, yo voy y hablo con el jefe de la tribu, a mí se me va a hacer más fácil el proceso de evangelización, porque voy a poder bautizar a miles y miles de negros Congo que estaban en estas tribus, y empezar a adoctrinar estas tribus para que pasen de sus elementos de la religión que ellos tenían a lo que son las enseñanzas de la Iglesia Católica. Sencillo. Si usted se fija, algunos de esos esclavos que vinieron a Cuba, tengo que hacer la salvedad, pueden haber esclavos que no tuvieron contacto con los misioneros católicos en el Congo cuando ellos estaban, antes que los capturaran y los trajeran para Cuba. ¿Ok?
Lo que pasa aquí, que lo voy a explicar un poco más claro, es que cuando el negrito Congo llega a Cuba y no tuvo esa influencia de los misioneros católicos allá en su tierra, como quiera, al fin y al cabo, ellos iban a entrar en un proceso de evangelización. Porque en Cuba las autoridades coloniales del reinado de España estaban bien presentes en esa isla, y las autoridades eclesiásticas. Y entonces, recuérdese también que los obispos y la jerarquía católica en Cuba, que estaba en su comienzo, tenían pleno conocimiento que estas tribus tenían prácticas mágico-religiosas. Por lo tanto, ellos, cuando iban a entrar el proceso de evangelización con los esclavos, poco a poco, y en su momento, pues después que los adoctrinaron, entonces el que estuviera haciendo cosas fuera de lugares, en este caso haciendo prácticas mágicas, pues usted sabe que las autoridades del rey y la santa y querida Inquisición católica, pues se van a encargar de darle para abajo a cualquier esclavo africano que esté practicando cosas que no están dentro de la fe católica. Así de sencillo. Entonces usted se tiene que hacer la pregunta, y eso contestándoles a los tatas que dicen 20 embustes y no saben, siguen, o sea, le creen 100% lo que un tata escribe en una libreta. Mire, una de las razones, esta fue la razón primordial por la cual usted ve fundamentos en gangas del Palo Monte con crucifijos, y no solamente con crucifijos, sino con la T, que es un símbolo de los frailes franciscanos. Y usted dice, ¿qué hace una T franciscana en una enganga brillumba? Entonces, esa pregunta usted tiene que hacérsela, y se la voy a contestar. Habían crucifijos que se colocaban en fundamento como una especie de camuflaje de parte del negrito Congo que estaba ya en Cuba esclavizado, porque ellos querían preservar su religión. Entonces, muchos de estos negritos cubanos, la información que existe, hacían sus fundamentos en un árbol o en una bolsa de la bumba, la famosa bumba que ahora le llaman la bomba y todo. La bumba era un saco donde ellos ponían todos sus componentes mágicos y lo movían de sitio en sitio con cierta discreción para que no lo pudiera descubrir la Santa Inquisición, ¿ok? Y las autoridades coloniales. Recuerden que la brujería era una de las cosas que la Santa Inquisición perseguía. Y también recuerden que también estaban los hacendados, los mayordomos, que chequeaban cuando por la noche había toque de tambor y ellos empezaban a hacer sus fiestas, que obviamente eran fiestas que tenían un contexto de religioso, pero el negrito fue bien inteligente. Él utilizó el sincretismo. El sincretismo viene a consecuencia de la intolerancia religiosa de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica ahora es el paladín de la tolerancia religiosa, cuando su historial es nefasto en esto, ¿ok? Entonces lo que se hace es lo siguiente: la Iglesia Católica habla de intolerancia religiosa, pero ellos son los opresores, los que oprimen
a los esclavos cubanos. Entonces lo que nosotros conocemos como tierra Yoruba y tierra Congo, pues se las arreglaron de seguir con sus creencias espirituales bajo un ropaje católico. Entonces, el crucifijo, cuando lo pusieron frente a un fundamento, lo hicieron para proteger, para que ese negrito se pudiera proteger de la persecución religiosa a los brujos en Cuba. Pues recuérdense, ya yo hablé que la Santa Inquisición le encantaba perseguir a los brujos. Imagínate, la religión, la práctica del palo monte es mágica, imagínense. La van a perseguir de aquí a la esquina. Porque lo que se llama la tradición más antigua del palo es Palo Monte. Después viene Mayombe y después viene Quimbiza. Esas son las tres fases. Ahora mismo, los estudiosos de la lengua Kikongo o Bantú, como usted le quiera llamar, por ejemplo, hay una controversia, esto es a nivel de universidades, sobre el origen de la palabra Mayombe. Los otros días yo oí a Vladimir Moya hablando de la ave, que es Mayimbe, que él hablaba de Mayimbe. Cada cual hace unas interpretaciones de acuerdo a lo que su padrino le dijo, pero la realidad todavía están tratando de ver la etimología de la palabra, dónde viene la palabra del Kikongo, a qué se refiere esa palabra al fin y al cabo, porque dentro de la regla hablan, algunos le llaman que ese es el título de la regla del palo, pero hay otras controversias con respecto al origen de la palabra Mayombe, para que usted vea que esto no es tan fácil como decir ciertas cositas, porque muchas de estas cosas del Congo están bajo investigación todavía, ¿ok? Y entonces se hacen indagaciones en tierra Congo sobre estos asuntos también, o sea, se va a la mata a donde surgió todo esto a ver si hay vestigios, y ya la cosa en el Congo no está tan fácil. Recuérdese que el Islam, el pensamiento musulmán está bien influido, tiene una gran influencia en África. Entonces, la disminución de la gente que viene de esta tradición es muy poca. O son católicos o son protestantes, y la gran mayoría de ellos están entrando a la religión musulmana. ¿Ok? Eso usted tiene que tenerlo presente. La esclavitud en Cuba empezó siglo XVI al siglo XVIII. O sea, voy a establecer una fecha. Hay discusiones sobre esto, pero voy a dar una fecha estándar. Se supone que la esclavitud en Cuba empezó en el 1518 y culminó en el 1886 por la abolición de la esclavitud en la isla de Cuba. Eso le da una idea. Esto contrasta grandemente con lo que están diciendo algunos tatas por ahí, que el negrito Congo que vino del Congo no tuvo ningún tipo de influencia de los misioneros católicos que estuvieron allí, especialmente de Portugal. Puede haber, y eso no se puede descartar, negros africanos Congo que vinieron del Congo, y que recuérdense que la región del Congo es una región bien amplia, y puede ser que este negrito no tuvo el contacto con los misioneros, y este es el que viene a Cuba y hace su propio enquisi, hace sus cosas,
lo que el conocimiento que él tenía, pues continuó practicándolo en Cuba. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que a la larga o a la tarde, este negrito iba a tener la influencia o la evangelización a la cañona de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea que de la evangelización no se iba a salvar. Y por eso es que surge el sincretismo religioso, que no es solamente porque esto se las disparan del aire. El sincretismo está presente en tierra yoruba y en tierra congo. O sea, téngalo bien claro. Aquí, en la información que existe, ¿por qué muchas engangas tienen crucifijos? Sencillo, ya yo le expliqué que era una especie de camuflaje para evitar la persecución de la Santísima Inquisición Católica y las autoridades coloniales. Ok, especialmente de las haciendas de caña, en los palenques, era como una, pues, darle la impresión a los sacerdotes católicos y a las autoridades que yo estoy con Cristo y Cristo para mí es en Zambi, porque así el misionero, cuando iba a evangelizar, de cuál es tu Dios, le preguntaban cuál es tu Dios. Ellos sabían hablar esa lengua y entonces dijeron no, Zambi es Cristo, y por ahí empezaron. O sea, y esto es evangelización 101. Lo hicieron con los indígenas y lo hicieron con los negros africanos. Entonces, la simple posición de estos negritos de ocultar sus fundamentos y poner un crucifijo para dar la impresión de que yo soy católico apostólico romano y que puede ver un montón de cosas extrañas ahí, pero yo creo en Cristo. ¿Ok? Pues los misioneros se quedaron tranquilos. Mira, el hombre cree en Cristo, en Jesucristo, en la Virgen, y no era una preocupación para los misioneros y menos para las autoridades. Porque si usted no le ponía un crucifijo a su fundamento, usted las cosas que usted preparaba mágicamente, usted no ponía nada, el que le iba a meter 25,000 fuetazos es el mayordomo de la hacienda o el dueño de la hacienda o en el lugar donde vivía, donde se cortaba caña de azúcar, porque usted sabe que la caña de azúcar era uno de los productos principales de Cuba y lo sigue siendo. Ha habido unos problemas ahora, pero en esa época Cuba tenía grandes terrenos cosechados de caña de azúcar. Entonces, pues, él mantenía su crucifijo y todo estaba bien. Tenemos aquí un negrito cristiano y se acabó el evento. Luego, cuando se va a la esclavitud y empieza a establecerse lo que nosotros llamamos las reglas del palo o monte, entonces empiezan a haber variantes, por ejemplo, de que habían el concepto de prenda católica, prenda cristiana a prenda judía. Empiezan estos conceptos a desarrollarse a consecuencia de eso. Entonces, porque Zambi hace bien, pero Lucancasi hace mal. O sea, esto básicamente ese es el concepto que hay detrás de esto. Entonces, pues, de un camuflaje pasa a hacer unas distinciones de mi fundamento hace bien. Yo tengo un fundamento que hace bien y usted tiene un fundamento que hace mal. Eso es sencillito lo que yo estoy explicando, y lo expliqué lo más sencillo posible para que usted lo crea. Así que
con las fechas que yo he dado, usted tiene que llegar a la conclusión que de una forma o de otra, si ese negrito africano, ese negro esclavo del Congo, no se topó con los misioneros católicos portugueses, cuando llegó en Cuba, como dicen en el barrio mío, le tuvieron que meter como enema a la religión católica. O sea, no se iba a escapar de la evangelización católica en la isla de Cuba. Tan sencillo como eso. Había resistencia, claro que hay resistencia, pero no se iba a escapar de la evangelización. El que diga que no hay influencia de Cristo o influencias cristianas dentro de los fundamentos es un mentiroso. Y está probado. Ya yo le di la fecha y usted sabe lo que es. O sea, los misioneros, mire, para que usted vea la cosa. Los misioneros ya estaban en el Congo desde el 1491. O sea, y llegaron y Colón llegó a Cuba en el 1492, un año antes. Por lo tanto, muchos de estos esclavos tuvieron que haber pasado por un adoctrinaje católico. Y por eso es que hay algunos fundamentos con elementos cristianos. Así que si su libretita de sus tatas dice otra cosa, esta es la verdad. Aquí se establecen las fechas que se dieron los procesos de descubrimiento de Cuba, en la fecha de la evangelización católica en el Congo y la fecha de la esclavitud en la isla de Cuba. ¿Ok? En conclusión, el negro Congo tuvo influencia cristiana, católica. ¿Y qué hizo el negrito Congo? Las acogió como una forma de tapar sus conocimientos religiosos para no ser castigados o que estuvieran amarrados en un palo para ser quemados por la Inquisición. De aquí surge el sincretismo. La palabra sincretismo, aunque a algunos tatas le da dolor de cabeza, esa fue la realidad no solo de la tierra Congo, sino también de la tierra Yoruba. Así que acá, tatas que hayan escrito o sus padrinos les dio esta información, que los negritos congos esclavos que vinieron a Cuba no tuvieron ninguna influencia del catolicismo, le están mintiendo. Muchos de ellos fueron adoctrinados, esa es la palabra. Y el negrito Congo que no fue adoctrinado fue porque fueron tribus donde los misioneros no pudieron llegar. Pero tarde o temprano, si caían en Cuba, tenían que creer en Cristo, en la Virgen María y en los santos. Así que, más claro no canta el agua. Así que, otro detalle que quería mencionar para culminar este tema, voy para ya casi 24 minutos hablando de este tema. La brillumba, la rama brillumba, hay muchos elementos. Por ejemplo, la T franciscana, porque los misioneros franciscanos fueron al Congo. Los franciscanos de origen portugués fueron al Congo a misionar. Y los franciscanos ya tenían una de los compromisos que tenía la orden de los frailes menores, para los que no sepan, así que se llaman los franciscanos,
les dieron instrucciones a ellos de evangelizar esas regiones, porque ellos tenían la habilidad, ya habían trabajado con indígenas, o sea, ellos tenían unas habilidades para poder evangelizar, y por eso fue que la presencia franciscana en las islas del Caribe es bien grande, desde Puerto Rico, Cuba. Aquí en Puerto Rico los franciscanos, la historia de los franciscanos en Puerto Rico es bien amplia, en la República Dominicana también, y en Cuba más todavía. Por lo tanto, esos elementos se van a ver. Y por ejemplo, un enganga de 7 rayos donde había una T franciscana, un fundamento brillumba. ¿Y qué te quiere decir eso? Que ellos tuvieron algún tipo de influencia de los misioneros. Entonces, sí, ¿cómo hizo? Y en conclusión, para terminar, todavía la gente resbala con respecto a las cazuelas espirituales, a las engangas. Mire, voy a decirle esto bien claro para culminar. Ya se ha hecho demasiado de videos sobre esto y usted tiene que tener claro lo que yo voy a hablar aquí. Los fundamentos no funcionan si no hay un espíritu pactado. Eso, vétaselo bien en la mente. Hay cazuelas en mis investigaciones mías personales. Cuando yo he estado tirando estos videos en las redes, han aparecido personas que han tenido la deferencia conmigo, me han presentado sus fundamentos, me han dado testimonio de las cosas que ellos han hecho con sus cazuelas espirituales y han logrado cosas bien significativas, con un desprendimiento económico, han mejorado la calidad de vida de sus familias, han ayudado a muchísima gente. Entonces, en Tuala Congo usted dice que no existen las cazuelas espirituales. O sea, existen. Y una de las razones por qué existen, porque en Cuba, que eso usted no lo menciona, usted menciona lo que le conviene, pero lo que no conviene no menciona. En Cuba se desarrollaron lo que se llama reglas muerteras. Y era gente que montaba sus fundamentos, sus cazuelas espirituales, y no estaban vinculados o conectados con el Palo Monte, para nada. Podían haber cosas bien parecidas a lo que se monta en una enganga, pero una regla, se llama regla muertera, y José Milet, un famoso escritor en Cuba, investigador de esto, que le ha escrito libros sobre este tema. Había mucha gente que tenía cazuelas espirituales montadas, tenía su espíritu, y ellos pactaban con ese espíritu y realizaban la caridad bajo un contexto de un espiritismo, lo que le llaman un espiritismo cruzado. Pero el Tuala Congo no entiende eso. Yo no sé dónde está. Que él habla de todos los viejos que han pasado en Cuba, que practicaban 20 cosas, pero en Tuala habla de la regla muertera. ¿Por qué no habla de la pugna que había entre la vidillumba y la chamalonga? Él no habla de eso. ¿Entiendes? Él no habla de eso. Y esas son las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque la chamalonga tenía un concepto de montar los fundamentos distinto a la brillumba. La brillumba tenía prácticamente, se cree que por poner huesos ahí en una enganga, pues el muerto va a caminar. Ellos tenían esa teoría que enganga no es que es enganga sin el hueso de muerto. ¿Quién le dijo eso? Eso se lo dijeron sus padrinos. Pero aquí hay investigaciones paranormales, hay equipos para investigar presencias espirituales, todo eso. Estamos en el modernismo. ¿Y qué pasa? Que para que un objeto se pueda utilizar, especialmente una cazuela, para trabajo espiritual, tiene que estar presente un espíritu. Y si vamos a buscar información de otros movimientos,
espirituales en el mundo, usted va a buscar fetiches. Estoy saliéndome fuera de lo que es el palo monte. O sea, un espíritu puede meterse dentro de una muñeca. Una persona puede utilizar una muñeca y puede pedirle a su espíritu esta es la representación suya del espíritu, y pactar con ese espíritu, y ese espíritu está presente. La representación de ese espíritu en una muñeca o en un inquisi de madera que tú hiciste y pusiste 20 clavos ahí y tú dijiste, quiero representar a este espíritu de esta forma. Eso es antropología religiosa 101, papá. Eso lo hacen todas las tradiciones religiosas del mundo, hacen el fetiche en el vudú. Eso es algo básico. Y aquí esta gente está diciendo que eso no se puede hacer. ¿Quién le dijo eso? El espíritu se mete donde le salga de los pantalones, papá. Ninguna regla palera va por encima de la libre albedrío de un espíritu. Eso es lo que usted tiene que escuchar. Un espíritu, para que un espíritu tiene libertad, tiene libre albedrío. ¿Ok? Y un espíritu no está atado a las reglas de las ramas. Un espíritu puede actuar independientemente de lo que haya establecido la rama, sea brillumba, quimbisa, la madre de los tomates, cual sea. El espíritu tiene libre albedrío. Para que un espíritu pueda ayudarnos a nosotros, para que un espíritu pueda asentarse en algún tipo de fundamento, sea muñeca, sea caldero, sea lo que sea. El espíritu tiene que pactar con el ser humano a pagar una serie de derechos que pide ese muerto, que me tiene que atender con ron, con tabaco, o depende de lo que pida el muerto. Y entonces se fundamenta ese espíritu. Si a la brillumba no le gusta eso, que se lo chupe, porque los espíritus establecen lo que a ellos les da la santa gana. Y si los quimbisas no quieren aceptar eso, que se lo chupen también, porque el espíritu decide cómo él quiere pactar, qué cosas requiere para pactar, y él no está atado a ninguna regla del palo. Y el que se someta a la regla del palo monte es por libre voluntad, porque ha pactado con el tata. Así que como me dijo un tata, las reglas del palo monte no son camisas de fuerza para los espíritus. Los espíritus, cuando usted quiere ser dogmático, que eso es lo que le pasa a muchos de la brillumba o de la quimbisa, cuando usted quiere ser dogmático, los espíritus le van a romper los esquemas, porque los espíritus hacen lo que ellos quieren y los espíritus tienen libre albedrío. Pero hay espíritus, porque tengo que hacer la salvedad, que ustedes los cogen, los montan como perro de prenda, pero son espíritus que en su vida material pasada eran pacientes mentales, espíritus que eran débiles de voluntad, y obviamente usted atacó un espíritu con esa naturaleza espiritual y lo puede manipular a gusto y gana como él quiera. Por eso es que existen perros de prenda. Pero un espíritu que tenga los pantalones bien amarrados, que no haya pasado o que no haya tenido un historial de salud mental ni algún tipo de problema neurológico o algo, murió esa persona, porque a veces estos espíritus se quedan con los malestares de las condiciones que ellos tenían. Pero si usted va a pactar con un espíritu que no tenía nada de eso,
él no es fácil de convencer, porque es un espíritu que sabe lo que quiere. Solamente eso tú lo puedes hacer con espíritus que son flojos de voluntad, porque eran espíritus que cuando dieron el cambio, ellos tenían condiciones mentales, o sea que ellos eran espíritus manejables. Hay espíritus manejables que son los que utilizan los tatas, los manipulan y los utilizan como perros de prenda. Pero un espíritu que esté claro en sus cosas no se puede utilizar para perros de prenda. Lamentablemente hay espíritus que por las condiciones de su caída, pues tenían una baja estima, tenían condiciones mentales y eran personas que eran poquita cosa, vamos a decir así, que no tenían una autoestima bien alta. Y esos son los espíritus que les gustan a los tatas halal para hacer trabajar un malongo y porque así que le llaman ahora, que eso es otro video, porque están usando la palabra malongo, esos otros 20 pesos. Y entonces utilizaban esos espíritus para algún trabajo espiritual en particular. Así que de ahí viene eso del perro de prenda. Tienen que ser espíritus que puedan ser manipulables, que tú los puedas coger y decir y que te van a decir a la suelta que sí, porque no son débiles de voluntad, y cuando murieron esa era su naturaleza. Wow, este tema está bien candente, pero pues nada, salam aleikum, aleikum sala. Nos vemos el domingo en la conferencia Los secretos revelados del Enquisi. Va a ser en la sala de Facebook. Lo que se va a hablar aquí es masacote gordo, lo mejor sobre el Enquisi. Yo me estoy preparando para que no se me quede ningún detalle de esto. Lo que se va a hablar del Enquisi va a poner a temblar los monanzos, porque se les va a acabar el catch cuando yo hable lo que voy a hablar. Lo que yo voy a hablar, le voy a decir la verdad de lo que es, y va a poner en crisis muchos monanzos, porque se va a acabar el abuso de estar cobrando $5,000, $6,000 por una enquimba, o padrinos que le tiran una libretita de pago a los ahijados. Este tipo de abuso se va a acabar. Así que cuando yo hablé sobre el Enquisi, que estoy hablando algo que ya estos cambios se están viendo. Esto no es de que gente esté fundamentando sus Enquisi. Esto no es nuevo. Esto es a respuesta a gente como en Tuala Congo, a monanzos brillumba que hay en México, que están haciendo barbaridades, que la gente ha buscado la información, tiene en las redes, y aunque usted critique en las redes usted se puede conectar a todas las bibliotecas de las universidades en el mundo, puede conectarse con artículos especializados de Palomonte, y la gente aquí no está en la ignorancia, y si la persona tiene habilidades en el internet, más todavía. Así que los puestos de camino, las embustes y las embustes de décadas que los tatas han dicho en sus libretas a sus ahijados, va a quedar en ridículo y en descubierto, porque lamentablemente la actitud de muchos tatas es que yo tengo cogida la verdad por usted sabe por dónde, o que yo tengo el cáliz de la sabiduría, o que tengo la arca de la alianza y yo sé el que sé y los demás no saben nada. Y cuando usted chequea lo que hay en esa libreta, lo que hay es un mazo de disparates y contradicciones con lo que fue la realidad de la esclavitud en Cuba, y cómo la influencia del catolicismo en las reglas del Palomonte.
Salam aleikum, aleikum salam.